¿Quién asumirá la presidencia de Mercosur? Porque hay países que no quieren que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur. ¿Qué implicaría para Venezuela la presidencia pro tempore y el Mercosur? Bueno, aquí para contestar tenemos a Eduardo Borcarelli, él es profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, además también es profesor de IESA y es un ex negociador de Venezuela en el área comercial. Así que es un experto en esta materia. Aquí hay una serie de preguntas que podemos ir contestando a lo largo de la conversación, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa en este instante? Que Venezuela ha tenido problemas, superables probablemente, pero ha tenido problemas para enganchar en el Mercosur. No solamente el tema de la presidencia, sino en líneas generales, de un tiempo a esta parte está muy cuestionada la presencia de Venezuela. Sí, lo primero, lo más fundamental también es pensar de que los procesos de integración en América Latina y el Caribe a veces han estado muy politizados, ¿no? Exacto. Justo Venezuela sale en el 2006 de la Comunidad Andina por faltas de acuerdo y visión sobre el proceso de integración andino, fundamentalmente con Colombia y fundamentalmente con el Perú de Alan García, cuando estos países suscribieron un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y en el caso particular con el Mercosur, cuando Venezuela hace el ingreso al Mercosur, pues había una situación particular en que el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, el gobierno de Uruguay había cierta alineación política, cierta simpatía ideológica con el devenir de lo de que debía ser un proceso de integración. Cuando se producen los cambios de gobierno dentro de Brasil, dentro de Argentina y una mayor moderación dentro del caso de Uruguay, pues lógicamente si un proceso de integración se fundamenta en lo político o se entra a ese proceso de integración fundamentalmente con ese enfoque político, pues lógicamente vienen los desacuerdos, ¿no? Ahora, fue concebido básicamente como una integración comercial. Sí. Eso es así. Pero sí, desde un principio hubo allí el elemento derivado de los protocolos de Ushuaia, que solamente los países con regímenes democráticos podían integrar el Mercosur. Sí, efectivamente el protocolo Ushuaia 1 es uno de los requisitos para que un país ingrese en el Mercosur. Sin embargo, se trató de hacer una modificación de ese protocolo Ushuaia 1 con el protocolo Ushuaia 2, que a la fecha Paraguay no lo ha adoptado, y en el Mercosur, para que una norma entre en vigencia, para que un acuerdo entre en vigencia, tiene que contar con el consenso de todos los 5 países miembros. ¿Y en qué consistía, ¿no? la modificación? La reforma estaba más relacionada con vincular el tema de la democracia directamente con la afectación que pudiera tener un gobierno de turno en el momento. Es decir, el protocolo Ushuaia II lo que trataba de proteger es a los gobiernos de turno más que a los valores democráticos. O sea, un retroceso contexto, en relación al de Ushuaia I. Exacto, pero Ushuaia I es el que está vigente, ¿no? Aparte de eso, yo quiero señalar algo importante, que son los compromisos que Venezuela asumió dentro del Mercosur. Y es algo de lo que recientemente el presidente interino de Brasil, Michel Temer, ha estado señalando como que, bueno, no ve ningún problema en la transición de Venezuela, la adopción de Venezuela de la Secretaría pro tempore del Mercosur, pero siempre y cuando se dé cumplimiento a los compromisos que Venezuela asumió en el año 2012 cuando ingresó como miembro pleno del Mercosur. Y en general, ¿cuáles son esos compromisos? Bueno, Venezuela todavía no ha adoptado toda la normativa del Mercosur, no la ha hecho vigente. Recientemente, en estos últimos días, se han publicado en Gaceta Oficial, solo en el mes de julio, más de 150 normativas, inclusive algunas en portugués, digamos, una manera express de aprobar esas normativas. Son más de 1.100 normativas que el país tiene que adoptar. Adicionalmente, lo que es el libre comercio, que es el acuerdo de complementación económica número 15 dentro del Mercosur, Venezuela no lo ha adoptado en su totalidad. Es decir, Venezuela mantiene todavía algunas restricciones arancelarias hasta el 2018 en algunos productos con Argentina y en algunos productos con Brasil. Ahora, cuál ha sido la evolución desde que se creó el Mercosur, que es un mercado relativamente nuevo, ¿no?, en América? ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el Mercosur y cuánto han interferido estos problemas políticos en la dinámica del Mercosur? Hay una medición para mí fundamental, que es el comercio intrarregional. Es decir, los volúmenes de comercio que tienen los países de un esquema de integración entre ellos mismos, que es una de las razones fundamentales de crear un acuerdo de integración. Cuando uno ve el caso de la Unión Europea, el comercio entre los propios países de la Unión Europea suma un 67%.
El resto es lo que comercian con los restos del resto de los países del mundo. En el caso específico del Mercosur, eso siempre ha oscilado entre un 10 y un 15%. Es decir, que dentro del Mercosur, la mayoría de los países, por ejemplo Brasil y Argentina, tienen la mayor parte de su comercio fuera del Mercosur. Y solamente Uruguay y sobre todo Paraguay son los que dependen más del acuerdo comercial. Pues ese tema comercial es algo de lo que se ha criticado dentro del Mercosur, esa falta de avance. Recordémonos que el Tratado de Asunción de 1991, por el cual se crea el Mercosur, lo visualiza como un mercado común donde debe haber libre circulación de personas, capitales, servicios y bienes. Hasta el momento de los objetivos logrados dentro del Mercosur es el de la libre circulación de bienes, pero en libre circulación de capitales, en libre circulación de servicios, no se han dado los avances que se esperaría para un mercado común. Claro que es necesario. De esa dimensión. Yo lo pregunto porque hace unos 10 o 12 años tuve que ir a Uruguay y a varios países de eso a trabajar. Y recuerdo que ya varios parlamentarios, sobre todo en Uruguay, me decían, mira, Mercosur es una quimera, Mercosur es una cosa que no existe. Entonces yo no sé si realmente a partir de todas las trabas que ha tenido toda esta situación, el Mercosur podrá tener un futuro promisor. Claro, lo que pasa es que cuando uno ve los procesos de integración en América Latina y el Caribe y los compara con el proceso de integración en la Unión Europea ha sido uno y ha evolucionado con sus problemas, obstáculos, desafíos, etcétera, a lo largo del tiempo. Pero cuando uno ve el caso de América Latina, ha habido una proliferación de esquemas de integración. Comenzamos con la LAC, ALADI, Comunidad Andina, UNASUR, Comunidad Suramericana de Naciones, el CELAC, Mercosur. Entonces ahora uno de los que está cobrando más impulso, más fuerza es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico inclusive es un esquema al que países como Argentina, Brasil y Uruguay han manifestado en algún momento tener algún interés de insertarse. Lo que pasa es que los esquemas que van a tener mayor éxito dentro de la región son los esquemas que van a estar despolitizados, donde se le va a dar prioridad a los temas que hacen avanzar acuerdos de integración y acuerdos comerciales. Cuando entra la política en profundidad, las diferencias ideológicas, las diferencias de visiones sobre mercado, no mercado, tipos de democracia, etcétera, comienzan definitivamente a haber problemas entre los países miembros. Con lo cual uno se pone a pensar esa conseja que rueda hace tanto tiempo que se acabó la democracia, la diplomacia política y lo que impera es la diplomacia comercial. Definitivamente. Sí, pero no es tan cierto. Sí, el tema político e ideológico interfiere de esa manera. No, la diplomacia comercial es lo más importante en este momento para un país que quiere buscar oportunidades para su comercio, para sus exportaciones. Ahora uno se pregunta también dentro del Mercosur cuál es la participación que nosotros hemos tenido, cómo hemos ingresado allí. Uno se pone a ver lo que son las estadísticas comerciales y nosotros tenemos un déficit en la balanza comercial con el Mercosur de más de 5.000 millones de dólares. Nosotros en apenas 5 productos agotamos el 80% de nuestra oferta exportable a los países del Mercosur, solamente con metanol, etilenglicol, con hulla bituminosa, casi que agotamos toda nuestra oferta al Mercosur. Entonces, en esa circunstancia uno se pregunta también cuál es el papel de Venezuela en el Mercosur con un sistema productivo que en este momento está deprimido, con un sistema de exportaciones que depende de un sistema productivo y ese sistema productivo, ese aparato productivo depende también de unas mejoras en las condiciones para las inversiones. Ahora, ¿tú crees que en el futuro proliferarán estos mercados, digamos, regionales, parciales, o volveremos a mercados amplios que abarquen un poco todo lo que es Sudamérica, como teníamos antes? Yo creo que es difícil en este momento porque justamente en los países la tendencia que uno ve en los últimos años es apostar a iniciativas donde los que estén alineados en un objetivo común son los que entran en ese objetivo común. Pareciera que no quiere haber un esfuerzo de desgaste en iniciativas que no cumplen con los objetivos rápidamente. ¿Y por qué razón? Porque el mundo también está avanzando rápidamente. En este mismo momento las negociaciones del Acuerdo Transpacífico culminaron y avanzaron. También hay unas negociaciones de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que cuando esas negociaciones avancen también las situaciones de algunos países con respecto a otros mercados pueden variar. Entonces lo que están haciendo los países que apuestan su desarrollo orientado a exportaciones, insertarse en los esquemas que están avanzando más rápido y sobre todo con elementos técnicos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por haber No, estado aquí gracias a con ustedes nosotros. por la invitación. Eduardo Porcarelli, que es el profesor de la Universidad Central de Venezuela, del IESA, y también ex negociador comercial por Venezuela. El Mercosur, que era un organismo de integración, de compatibilización de políticas comerciales, etcétera, desde que Chávez consiguió ingresar por la ventana mientras Paraguay estaba suspendido porque se alegaba que había habido un golpe de Estado y le aplicaron la cláusula democrática, Chávez lo que había hecho es politizar al Mercosur. Desde que Mercosur fue politizado, dejó de servir para lo que había sido creado. ¿Para qué fue creado Mercosur? Fue creado para incrementar el comercio entre sus miembros, para incrementar y mejorar el comercio con otros bloques, con la Unión Europea, etc. Y Venezuela no ha colaborado en lo más mínimo en ninguna de estas metas que se han querido hacer, porque a Venezuela lo único que le interesaba era tener una caja de resonancia política, cosa que no se le dio porque el Mercosur de hoy no es el Mercosur de hace un año, año y medio, cuando los miembros eran países que comulgaban con la cuestión del socialismo 21 y todo ese tipo de utopías. Bueno, María Felipe, después de todo lo que hemos escuchado, Venezuela, ¿por qué entra Venezuela y cómo se perfila esa permanencia o no de Venezuela allí? Bueno, hay que recordar que eternamente hubo rechazo muchos de sectores de la oposición y especialistas, porque decían que ese era un escenario donde Venezuela tenía muy poco que buscar, sobre todo después que había roto sus relaciones con la comunidad andina, que era el escenario natural y había sido el escenario natural. Ahora, Venezuela va a eso por razones políticas, fundamentalmente, porque hay que recordar que en el 2005 se produce la famosa cumbre de Mar del Plata, donde efectivamente allí los países que emergían con estos planteamientos de integración nacionalistas o de izquierda, como se les quiera llamar, rechazan el famoso ALCA, ¿no? La Alianza de las Américas propuesta por Estados Unidos en materia económica, y comienza a desarrollarse un nuevo concepto de integración con un matiz político. Y eso tiene tres protagonistas: Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. Y eso facilita esta alianza con un componente político. Porque Venezuela, ¿qué tiene que buscar en el Mercosur? Bueno, eso es una pregunta elemental. Mercosur inicialmente era ni siquiera un escenario de integración. Era un escenario para complementar las economías de Brasil y de Argentina. Y se buscaron dos socios naturales, pero que no guardaban ninguna simetría con el desarrollo y la potencialidad de estos dos países. Pero Venezuela se incorpora por razones políticas y además porque a Venezuela se le vende la idea de que va a ser el músculo petrolero, energético de esos países comerciales, porque en estricto sentido Venezuela tiene una gran debilidad exportadora, lo cual no lo hacía competitivo en un mercado donde tienes a Argentina y tienes a Brasil. Pero bueno, se creó esa referencia política que por supuesto ha cambiado ahora con lo que ocurrió en Argentina, lo que está ocurriendo en Brasil con la suspensión de Dilma Rousseff y las complicaciones políticas de Venezuela. Eso ha permitido que Paraguay, que siempre fue reticente, bueno, pase a la ofensiva, le cobre a Venezuela, digamos, esa deuda cuando Venezuela propuso su exclusión, cosa que se logró además del Mercosur, y bueno, simplemente se ha planteado esto, que absolutamente es irrelevante. Porque eso de la presidencia pro tempore es una cosa que produce risa, porque simplemente es un trámite burocrático, le toca a fulano de tal por las letras, ¿no? Y dura muy poco, pero tiene este componente político, pero lo que está claro es que Mercosur entra también en un problema económico, y es que efectivamente la situación económica de América Latina ha caído, sus exportaciones han caído, y el Mercosur confiaba mucho en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que también tiene problemas agravados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.